El arte de la caligrafía. Qian Ji era hijo del famoso calígrafo Yi Ji. Cuando su padre trabajaba en el estudio, el pequeño solía contemplar cómo trazaba los ideogramas en el papel de arroz. Con los pinceles chorreando tinta, el artista plasmaba espíritu y personalidad en los papeles. Poco a poco, el hijo también adquirió el hábito de escribir. A los pocos meses progresó tanto que los amigos y vecinos empezaron a alabarlo sin cesar. El pequeño se sentía engreído creyéndose ya un buen calígrafo. Cierto día escribió una docena de caracteres y se los mostró a su padre, esperando de él un generoso elogio. Después de examinarlo un momento, el famoso calígrafo, que se había dado cuenta de la vanidad de su hijo, no hizo ningún comentario. Cogió el pincel y agregó un pequeño trazo en un ideograma, convirtiéndolo en otro carácter distinto, y le dijo: enséñaselo a tu madre, a ver qué dice. El pequeño fue a buscar a su madre en espera de un juicio alentador. Mamá, mira lo que he escrito. Se parece al estilo de mi padre, ¿a que sí? Aunque la señora no era calígrafa, entendía la técnica de ese arte y solía emitir unas opiniones muy acertadas al respecto. Después de mirar durante un instante la obra de su hijo, le dijo: has progresado, pero te falta mucho para conseguir el brío y la perfección de su caligrafía. En este carácter que has escrito, solo este trazo se parece mucho a su estilo y lo demás no tiene nada que ver. Señaló poniendo el dedo justo en el trazo que acababa de agregar el calígrafo. Avergonzado, el niño se dirigió a su padre y le preguntó: después de tantos días de práctica, ¿por qué no he podido dominar aún el secreto de tu arte? Es muy sencillo, hijo. ¿Ves las tinajas que hay en el patio? Cuando empecé a aprender la caligrafía, me dijeron que había que llenar de agua las 18 tinajas. Y el día que se agotara el agua haciendo tinta para los ejercicios, sería un buen calígrafo. Lo hice, por eso escribo mejor. Sin decir una palabra más, el niño entendió perfectamente. Corrió hacia el patio y durante toda la mañana estuvo trabajando para llenar de agua aquellas enormes tinajas. Se puso a practicar día y noche. 20 años después, cuando agotó la última gota del agua, llegó a tal dominio de la caligrafía china que fue consagrado como el santo de los pinceles. La historia del padre comprado. Wang Hua era un pescador honrado y servicial. Estaba siempre dispuesto a ayudar a la gente necesitada. Un día, después de vender la pesca en el mercado, se encaminó a casa, contemplando a un grupo de curiosos en la acera. En el centro del círculo había un viejo gritando en voz alta: estoy a la venta, me iré con el que me compre. Cómprame, hijo, seré tu padre. Soy pobre ahora, pero te pagaré. Serás rico y noble. Los curiosos se reían jocosamente. Algunos niños le tiraban piedras. El pescador se acercó y vio que el viejo estaba harapiento y sucio. Tenía una cara enjuta con los ojos hundidos. Posiblemente no había comido en todo el día. Sintió compasión por el anciano. Sin vacilar ni un segundo,
se dirigió al viejo con una reverencia. Padre, seré tu hijo, ven conmigo a casa. El padre adoptivo lo examinó durante unos segundos y sin decir nada lo siguió, mientras que los curiosos comentaban este peculiar trato con todo tipo de interpretaciones. Al llegar a casa, el pescador sentó al anciano en el sillón y lo presentó a su mujer y a los niños. Toda la familia lo recibió con cordialidad. La nuera trajo enseguida una palangana llena de agua caliente y una muda de ropa. El mismo pescador lo peinó y le sirvió el té. Los niños lo miraban con ojos sorprendidos, preguntándole mil cosas, pero el viejo no hizo mención alguna de su vida. Después de la cena, se acostó y concilió el sueño inmediatamente. Al día siguiente, el pescador regresó a casa con el mejor pescado del día. Aunque la vida de esa gente era bastante austera, eran muy generosos con el viejo desconocido, convertido repentinamente en padre, suegro y abuelo. Transcurrieron varios meses sin que la bondadosa familia hubiera mostrado ni un ápice de mezquindad. Más bien, lo rodearon de cariño. El viejo no les reveló nada de su vida, pero un día entregó a su hijo un lienzo de seda lleno de caracteres. Llevo varios meses en tu casa. Estoy conmovido por la hospitalidad con la que me habéis tratado, pero la gente honesta, generosa y compasiva como sois vosotros debe ser recompensada en la forma más digna. ¿Te acuerdas lo que dije cuando me encontraste en la calle? Pues no era broma lo que pregonaba. Hoy me voy a marchar, os voy a dejar este lienzo. Venid a buscarme cuando podáis. Os haré ricos y nobles. La dirección está escrita en la seda. Una vez dicho esto, el viejo se fue. Como no sabían leer, fueron a buscar al profesor de la escuela, que les dijo que el lienzo fue escrito y firmado por el hermano del emperador, que había salido del palacio para conocer a la gente. Confundidos por la sorpresa, con las manos temblando, el matrimonio guardó el lienzo con la ilustre firma y volvió emocionado. Habían creído que era un pobre desamparado, pero resultó ser nada menos que un 1000 años. Así se les llamaba popularmente a los parientes del emperador. Al día siguiente, partieron a la búsqueda de su padre adoptivo. Cuando llegaron al palacio imperial, el viejo salió con los brazos abiertos riendo amablemente. Su hijo y su nuera, así como los nietos, aturdidos por el lujo y la majestuosidad del palacio, no podían reconocer a su padre adoptivo, ahora vestido con hábitos de seda bordada con hilos de oro y plata. Se pusieron de rodillas. El hermano del emperador los llevó a comer y los alojó en su confortable residencia. Al cabo de unos días, la familia del pescador se despidió de su padre adoptivo, quien les obsequió con una hacienda, una casa muy amplia y varias docenas de caballos. Además, les concedió un título nobiliario. Es muy raro que un acto de generosidad desinteresada pueda cambiar nuestra vida en forma radical, pero sucedió por lo menos una vez en la historia de China. La prueba. Eran grandes amigos desde la infancia. Uno de ellos era mandarín y se le había ofrecido
un destacado cargo oficial. Un poco preocupado por la responsabilidad que tendría que asumir en breve, el mandarín se reunió con su amigo de la infancia y lo puso al corriente de la situación. El amigo dijo: lo que te recomiendo es que siempre seas paciente. Es muy importante. No lo olvides. Ejercítate sin descanso en la paciencia. Sí, seré paciente. No dejaré de ejercitarme en la paciencia, aseguró el mandarín. Los dos amigos empezaron a deleitar un sabroso té. El amigo que había venido a ver al mandarín dijo: sé siempre paciente. No dejes de ser paciente. Suceda lo que suceda. El mandarín asintió con la cabeza. Unos minutos después, el amigo dijo: no lo olvides. Adiéstrate en la paciencia. Lo haré, repuso el mandarín. Cuando iban a despedirse, el amigo añadió: no lo olvides, tienes que ser paciente. Entonces el mandarín, solivantado, exclamó: me tomas por un estúpido, ya lo has dicho varias veces, deja de una vez de advertirme sobre lo mismo. Y el amigo manifestó: estás lleno de ira. Me gusta cómo te ejercitas en la paciencia. El mandarín se sintió ridiculizado, pero agradecido. Es muy difícil ser paciente, dijo el amigo, abrazándolo con todo cariño. Pero el mandarín no olvidó jamás la lección de su amigo de la infancia. Desempeñó perfectamente su cargo. La paciencia le permitió desarrollar ecuanimidad, y la ecuanimidad sabiduría, y la sabiduría amor. El zorro astuto y el tigre. Un tigre hambriento consiguió atrapar a un zorro y se dispuso a devorarlo. Disimulando su terror y sacando fuerzas de flaqueza, el zorro, en su intento por sobrevivir, dijo: un momento, detente. Te aseguro que yo soy el rey de los animales del bosque. Tal es el mandato del Dios celestial que nadie puede desobedecer. A pesar de tu mucha fuerza, no podrás hacerme ningún daño, pues si lo intentaras, serías severamente castigado por el cielo. Vaya, exclamó sorprendido el tigre, jamás había oído cosa semejante. ¿Cómo puedes demostrarme que efectivamente eres el rey de los animales del bosque por decreto del Dios celestial? Nada es más fácil que eso, declaró el zorro, aparentando seguridad y arrogancia. Ahora vamos a dar un paseo por el bosque. Tú sígueme a corta distancia y observa cómo todos los animales huyen de mí. Componiendo la figura y pisando con firmeza, el zorro comenzó a caminar airosamente, seguido a corta distancia por el tigre. El felino se quedó totalmente perplejo cuando comprobó que los animales salían corriendo al paso del zorro, sin percatarse de que era del feroz tigre y no del inofensivo zorro del que huían. Tres visitas a la barraca. Liu Bei era un caudillo militar del suroeste de China y tenía un ejército bien armado y muy disciplinado. Sin embargo,
Le faltaba un consejero con previsiones estratégicas que dominara el arte de la guerra. Andaba en su busca desde hacía bastante tiempo, sin resultados positivos. Estaba muy preocupado, ya que lo necesitaba realmente para conseguir nuevos triunfos militares. Por eso, se emocionó sobremanera cuando se enteró de la existencia de un hombre muy inteligente que se había retirado a una cabaña de la montaña como ermitaño. Al día siguiente, acompañado de 2 generales, salió para visitarlo. Cabalgaron durante toda la mañana para encontrar el sitio donde vivía el ermitaño. Era un lugar tranquilo, en la profundidad de la montaña, escondido entre tupidos árboles, por donde serpenteaba un riachuelo de aguas transparentes. Se apearon de los caballos y llamaron a la puerta desde la cerca. Salió un criado joven que les informó que el señor había salido de mañana, sin dejarle dicho a dónde se dirigía ni cuándo volvería. Desanimado, Liu dejó un mensaje para el ermitaño, pidiéndole que fuera a la capital a verlo por un asunto de primordial importancia. Esperó varias semanas sin que se presentara el esperado hombre. Con la idea de encontrarlo esta vez, salió de nuevo con la comitiva. A medio camino empezó a nevar y a hacer mucho frío. Los 2 generales trataron de disuadirlo del intento de encontrar a aquel hombre que le rehuía, pero Liu insistió en que debía encontrarlo a toda costa. Cuando por fin llegaron a la cabaña, ahora cubierta de nieve, se encontraron con el hermano del ermitaño, quien, para su gran desilusión, les dijo que el hombre había salido otra vez de excursión, probablemente para buscar a unos amigos ermitaños o a pasear por barco en las aguas verdes del sur. No tuvieron más remedio que volver otra vez a la capital, esperando que el ermitaño les fuera a visitar. El ansiado ermitaño se hizo esperar todo el invierno. Cuando llegó la primavera, el caudillo decidió buscar otra vez al hombre de la cabaña. Antes de salir, pasó 3 días de ayuno para purificar su mente. El día del viaje madrugó para bañarse y rezar por la buena suerte. Los 2 generales, impulsivos y coléricos, manifestaron su disgusto. ¿Para qué tanta devoción por traer a ese desgraciado? Déjenos ir a nosotros y lo traeremos atado con una cuerda. El caudillo Liu reprimió su violencia y les ordenó la máxima discreción. Cuando se aproximaban a la barraca, Liu y su comitiva se apearon a una distancia prudencial para acercarse a pie. Esta vez tuvieron la buena nueva de que el ermitaño no había salido. Sin embargo, estaba durmiendo la siesta. El caudillo ordenó que los generales esperaran fuera de la tapia, y él mismo entró sin hacer ningún ruido. Esperó largo rato, impidiendo que el criado despertara a su amo. Uno de los 2 guerreros se impacientó de la eterna espera, gritando: «Déjeme entrar e incendiar la cabaña a ver si despierta de una maldita vez». La severa mirada del caudillo volvió a controlar la impulsividad del general, justo en el instante en que se oyó que bostezaba el durmiente en el interior. El criado quería entrar para informarle de la visita, pero Liu se lo impidió nuevamente. Esperaron otro largo rato,
hasta que el ermitaño se desperezó de su larga siesta. Al enterarse de la importante visita, conmovido y avergonzado, el ermitaño fue a cambiarse y volvió a salir para darles la bienvenida. Esa misma tarde, el ermitaño salió de su cabaña para servirle al caudillo Liu de consejero. Durante largos años de guerra, deslumbró a todo el mundo con su aguda inteligencia, su despierta lucidez y su comprobada lealtad. A pesar de las penalidades y la larga espera, el caudillo consiguió poner a su disposición al estratega más brillante de la época. Le ayudó a convertir su reino en una de las tres potencias de su tiempo. El príncipe bobo que se engañaba. En la China antigua se contaba el caso de un príncipe que era extraordinariamente aficionado al arte de la arquería. La verdad es que, como era de débil complexión, tenía que servirse de un arco de peso ligero y que por tanto no tenía capacidad para lanzar las flechas a distancias muy largas. Sin embargo, el príncipe estaba muy satisfecho con su arco y la potencia que con él mismo podía desarrollar. Aunque el arco era fácilmente sostenible, los consejeros lo cogían y simulaban que pesaba tanto que solo los fornidos brazos del príncipe podían sostenerlo y tensarlo. Cada vez que el príncipe disparaba con el arco le decían: «¡Fabuloso! ¡Qué destreza! ¡Qué potencia!» Y nosotros ni siquiera podemos sostener tan pesado arco. El príncipe no cabía en sí de satisfacción. Estaba convencido de que solo él podía sostener el arco y que mediante su fortaleza y habilidad lograba proyectar la flecha a considerable distancia. Y en ese engaño vivió durante años. Pero un día recibió una invitación para participar en un torneo de tiro con arco que llevarían a cabo los príncipes de varios reinos. Los consejeros hicieron todo lo posible para conseguir que el príncipe desistiera de acudir a la competición. Pero el arrogante príncipe aseguró que iría y asombraría a todos con su inigualable destreza. Llegó el día de la competición. El príncipe estaba realmente exultante. La diana había sido situada a una buena distancia. Todos los príncipes, con mejor o peor puntería, lograron que sus flechas llegaran hasta el área de la diana. Llegó el momento crucial para el príncipe bobo. Se pavoneaba descaradamente, manejando con soltura su muy pesado arco. Tensó el arco, disparó, y la flecha no alcanzó más que medio recorrido. Avergonzado y a la vez irritado, lo intentó de nuevo, y nuevamente la flecha solo alcanzó medio recorrido, ante las risas y burlas de los presentes. La adquisición de la generosidad. El señor Meng Shang heredó de su padre el cargo de ministro y varios miles de funcionarios a su servicio. El rico patrimonio que le dejó el difunto noble incluía también un feudo extenso de decenas de miles de hectáreas. Los habitantes en estos lugares cultivaban sus tierras en arriendo y tenían que pagarle tributos anuales. Cierto año, cuando llegó el tiempo de recaudar las contribuciones, Meng preguntó a los funcionarios si alguien podía ayudarle en ese difícil trabajo.
se ofreció un voluntario llamado Feng Huang, a quien le encargó dicha tarea. Al día siguiente Feng montó en el carruaje que le había preparado el ministro y antes de partir preguntó a su amo: «Cuando termine de recaudar el dinero, ¿quiere su excelencia que le compre algo?». Al ministro no se le ocurrió nada en ese momento, pero le dijo: «Si ves que hay algo que falte en esta casa, cómpralo sin más». «Sí, mi señor», contestó arrancando del carruaje el encargado de la recaudación. Al llegar a los feudos, Feng recaudó más de 100.000 monedas como pago de los tributos. Pero había un buen número de arrendatarios pobres que no podían pagar la deuda. La mala cosecha durante varios años consecutivos los había empobrecido, llevándolos casi al borde de la indigencia. Era imprescindible hacer algo para sacar a esa gente de la miseria. Consciente de eso, el encargado de la recaudación convocó a todos los arrendatarios en la plaza del pueblo, pidiéndoles que trajeran los títulos de la deuda. Acudieron todos los convocados, sin saber qué les iba a pasar, agobiados por su pésima situación económica. Estaban decididos a morir antes que ser despojados de sus últimos recursos. Cuando empezó a hablar el enviado del propietario, tenían la sensación de que iban a enfrentar una mayor tragedia. En nombre de su excelencia el ministro Feng, les pido que saquen sus títulos y comprueben conmigo las cantidades que deben a mi señor. Los arrendatarios estaban tristes y preocupados por lo que pudiera pasar. Sin embargo, cuando terminaron de comprobar sus obligaciones y esperaban que les anunciara una medida drástica de coacción, se sorprendieron enormemente con lo que oyeron. En vista de las dificultades reales que os acosan, el señor ministro ha decidido eximiros del pago de todas vuestras deudas, como manifestación de su gran generosidad y del cariño que siente por todos vosotros. Ahora, ante la presencia de todos, voy a quemar los títulos de deuda para liberaros del pago de ellas». Al principio nadie podía creer sus palabras. Anodados, no comprendían lo que significaba tal decisión, pero al instante, cuando vieron que se levantaba una llama azulada del montón de documentos que les habían sometido durante muchos años al martirio económico, reaccionaron con grandes y emotivas exclamaciones, entre lágrimas y reverencias. Feng volvió contento a la residencia del ministro, quien se sorprendió de la brevedad de su viaje. «Tan pronto has podido terminar la recaudación. Cuéntame, ¿qué tal te ha ido?». «Muy bien, señor. Además, le he adquirido algo que no tenía en casa». El ministro se mostró muy interesado y le preguntó: «Dime, ¿qué has comprado?». Juan le explicó: «Como su noble familia es muy rica en joyas, caballos y bellas mujeres, no se me ocurrió comprarle nada de eso. Sin embargo, pensé que había algo que indudablemente faltaba en su familia desde tiempos atrás, que es la generosidad. Eso es lo que escaseaba en sus ricas posesiones. Por lo tanto, pensé que si pudiera gastar algún dinero para adquirir esa gran virtud, su noble familia se vería enriquecida de forma inimaginable». Feng le explicó detalladamente lo ocurrido. Cuando terminó, notó que la cara de su amo se había congestionado por el disgusto, la desesperación y una inexplicable amargura. Abandonó rápidamente la casa, mientras el ministro le decía con una voz seca: «Vete inmediatamente, menudo favor me has hecho, quítate de mi vista antes de que me arrepienta».
Al año siguiente, por una intriga de palacio, el ministro perdió el cargo y fue desterrado. Abandonó la capital lleno de tristeza. Se encaminó hacia su feudo, frustrado y abatido por la desgracia. Se sentía solo y abandonado. Todos los amigos se alejaron de él y su carrera política se apagó irremediablemente. Cuando se aproximaba hacia sus tierras, notó que salían las gentes a recibirle con los brazos abiertos, haciendo reverencia, en señal de respeto y admiración. Experimentó algo inusual en su triste corazón. Al principio se quedó totalmente desconcertada, pero de repente recordó lo que hizo el recaudador de deudas el año anterior. Sus ojos se inundaron de lágrimas y dijo: ahora comprendo lo útil de lo que hizo al comprar la generosidad que faltaba en mi casa. Las bodas con el río. El nuevo gobernador quedó sorprendido por lo desolado que era el distrito. No se había imaginado nunca que le esperaba un panorama tan desalentador. Casas humildes ocupadas por gente pobre y deprimida, campos mal cultivados, casi abandonados. A los pocos días de haber llegado a su nuevo puesto de trabajo se enteró de las frecuentes inundaciones y sequías que azotaban la región y de los despiadados abusos que sufrían los campesinos. Para colmo, la superstición se convirtió en un medio eficaz de saqueo sistemático. Cazaban todos los años una hermosa doncella con el río, hundiéndola en sus profundas aguas. El río Yang atraviesa ese distrito en un recorrido caudaloso zigzagueante. Cada verano, en la temporada de la lluvia, las fuertes crecidas destruían los diques e inundaban los pueblos de las orillas. En los años de sequía, los terratenientes, asociados con las brujas, difundieron la creencia de que el río necesitaba casarse con una nueva doncella todos los años para calmar su mal temperamento. Por lo tanto, cada primavera seleccionaban a la dama del río entre las muchachas pobres para casarlas con el río. Hacían ceremonias rituales para tan singular boda, subiendo a la desdichada en una barcaza frágil que se deshacía a los pocos kilómetros de navegación por las tormentosas aguas del río asesino. Obligaban a todas las familias a pagar por las bodas del río. Los terratenientes y las brujas se enriquecían con el dinero recaudado, mientras que familias enteras de campesinos pobres emigraban a otros pueblos para salvar la vida de sus hijas o simplemente buscando un sitio menos inhóspito. El nuevo gobernador tomó la decisión de erradicar este criminal rito supersticioso. Coincidía que era primavera y ya habían hecho todos los preparativos para un nuevo casamiento. El gobernador hizo público que haría acto de presencia en la ceremonia nupcial para pedir buen comportamiento del río. Llegó el día señalado para las bodas del río. Una doncella, hermosamente ataviada, fue embarcada entre sollozos y forcejeo en la barcaza de sacrificio. Pero antes de que cortaran la cuerda de anclaje, ordenó el gobernador que quería ver a la novia del río. Después de examinarla con una mirada escrutadora, sentenció en voz alta: esta chica no es muy guapa. Para contentar al río tenemos que elegir a la más hermosa. Pero hoy no nos da tiempo para dar con ella. ¿Por qué no enviamos a la maestra de brujería para avisar al río
que espere 2 días más y volveremos a hacer las bodas con una mujer más bella. Dicho esto, ordenó a los guardias traer a la bruja y tirarla al río. Poco después, viendo que la vieja no regresaba, comentó: ella ya es muy mayor, está muy pesada, por tanto, que vayan su primera y su segunda discípula para ver qué tal va la negociación. 2 brujas jóvenes fueron lanzadas a las aguas. Había un silencio de muerte. Los curiosos se quedaron con la boca abierta. La sorpresa les contuvo incluso la respiración. El gobernador escuchó un buen rato y al ver que no volvían con la respuesta deseada, dio una nueva orden. Es difícil vencer la terquedad del río solo con mujeres. Hay que enviar a algunos hombres para ayudarlas en la tarea. 2 terratenientes promotores de las bodas supersticiosas fueron arrojados al agua entre grandes exclamaciones de miedo y de ruegos de indulgencia. Poco a poco la gente salía del asombro y empezaba a aplaudir y dar voces de júbilo con cada arrojamiento. Por primera vez en tantos años, la tragedia de la ceremonia se convirtió en un acto de justicia lleno de comicidad. Cuando el gobernador, impaciente por tanta espera, se volvió a los terratenientes jóvenes, estos se pusieron de rodillas, pálidos de terror, golpeando sin cesar el suelo con la cabeza en súplica de clemencia. Durante años, dijo el gobernador con indignación, vosotros habéis estado engañando al pueblo con la mentira del casamiento del río. Ahora os dejo elegir, tiraros al río o devolver lo que habéis robado. Devolveremos todo, todo con tal de no tirarnos al río, dijeron al unísono los aterrados terratenientes. A partir de ese año, nunca se volvió a celebrar ninguna boda de esa índole. En cambio, el gobernador dirigió personalmente los trabajos de fortalecimiento de los diques y la canalización de las aguas, lo que no solo amplió la superficie de riego, sino que también evitó las inundaciones. Empezó a prosperar ese distrito y el río no tuvo ninguna doncella más. El hombre rico y el hombre pobre. Era un hombre extraordinariamente rico, acostumbrado a ser halagado por todos. No es de extrañar que se hubiera habituado a que todas las personas estuvieran prontas a deshacerse en elogios y atenciones. Pero había un hombre pobre que se había resistido siempre a cualquier halago, motivo por el que el hombre rico lo citó y lo tentó de la siguiente manera: si te regalase el 20% de mi fortuna, me adularías. Sería un reparto demasiado desigual para hacerse merecedor de mis halagos, repuso el hombre pobre. Pero ¿y si te diera la mitad de mi fortuna? En ese caso estaríamos en igualdad de condiciones y no habría ningún motivo para adularlo. El hombre rico no se dio por vencido y agregó: pero ¿y si te regalase toda mi fortuna? Si yo fuera el dueño de tal fortuna, ¿por qué iba a adularlo? Un hombre solo evitó una invasión. En la historia de China, la interceptación más eficiente contra una posible invasión enemiga no fue realizada por un ejército bien armado, sino por un comerciante de ganado.
Esto ocurrió en la era de la primavera y otoño, cuando numerosos reinos se enfrentaban en interminables guerras de expansión y defensa. Una vez el reino Qin, uno de los más poderosos de la época, envió un ejército bien armado de 100.000 soldados para atacar el reino Zheng. Se trataba de una operación militar sumamente secreta, por lo que cuando las tropas invasoras estaban ya cerca de la frontera con Zheng, este aún no se había enterado del inminente peligro. Tanto el monarca como sus ciudadanos vivían con la más absoluta tranquilidad. Un día, un comerciante de ganado llamado Xiang Gao cruzó la frontera y se dirigió al mercado de ganado en una ciudad importante del reino vecino. Llevaba 2 docenas de bueyes para venderlos en la feria. En el camino se enteró de los movimientos del ejército invasor. Se quedó muy preocupado pensando: acaba de fallecer nuestro rey y nuestro monarca todavía es muy joven. Después de los días de luto nacional, el país no está militarmente preparado para resistir una invasión de tan poderoso ejército. ¡Qué desgracia! Nos van a invadir y nadie sabe nada. Hay que hacer algo, sí, hay que interceptar al ejército invasor. Envió a un paisano suyo a informar urgentemente a la corte del peligro inminente de guerra. Luego, se disfrazó de enviado especial del rey Zheng, alquiló un lujoso transporte y fue al encuentro del ejército invasor llevando 20 bueyes de regalo. Cuando los soldados de la vanguardia se enteraron de que se trataba del enviado especial del rey de Zheng, lo llevaron a ver al mariscal Men. Este, sorprendido por la inesperada visita del cortesano, le dijo con soberbia: nuestro ejército en su expedición hacia el este se ve obligado a pasar por el territorio de su reino. Se trata de un tránsito nada más. Tenéis que permitírnoslo. El inteligente comerciante se mantuvo sereno y mostró una amable sonrisa mientras contestó: yo he venido justamente para darles la bienvenida. Nuestro rey me ha enviado para comunicarles que ya lo hemos preparado todo para asistir a su ejército en lo que necesite. Pueden permanecer allí cuantos días sean necesarios. El día de su marcha serán acompañados por nuestro ejército hasta la frontera. Les he traído 20 bueyes para agasajarlos. Más adelante les harán una recepción oficial. El comandante general del ejército de Qin se desanimó sensiblemente al oír las palabras del supuesto representante del reino Zheng y, para sorpresa de todos, dijo: transmita a su rey mi agradecimiento por su buena voluntad, pero he decidido cancelar la operación y no pasar por su territorio. Después de que se retirara el enviado especial, los generales preguntaron al mariscal por qué había cambiado de idea. ¿No veis que ya se han enterado de nuestra intención? El propósito de esta expedición era derrotarlos con un ataque relámpago, pero ahora ya están preparados. Es difícil ganarles con 100.000 hombres mal asistidos logísticamente. No voy a entrar en una batalla de la que no tengo plena seguridad de ganar. Dicho esto, ordenó la retirada del ejército y anuló el plan de conquista.